Mis amados, bendiciones. Bueno, vamos a seguir hablando del tema más importante de toda la Biblia, que es la fe. Pero de una fe que podamos operar, que le funcione a todo el mundo, porque el apóstol Pablo hablaba en Efesios capítulo 4, el versículo 11 en adelante, de que los ministros sacerdotales, los llamados por el Señor para servirle, liderando, su principal labor era llevar a todos sus hermanos a un mismo nivel de fe. O sea, compartir con ellos cómo alcanzar el nivel más elevado de la fe. Y una de las cosas que tiene la fe es que la fe se puede ejercitar. Siendo un don espiritual, se ejercita con las vivencias de nuestro diario vivir. Pero pues yo me acuerdo, tengo en el Evangelio 31 o 32 años, y yo me acuerdo que siempre lo que me enseñaban era creer. Si tú crees, todo te es posible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Pero no solamente veía en mi vida que algunas cosas pasaban y otras nunca ocurrían, sino en la vida de la mayoría de los hermanos o de la gente que practica la fe. Entonces, en aquel tiempo no había la facilidad de hoy del Internet, no teníamos estas páginas sociales, ni había la posibilidad de que tú pudieras indagar fácilmente sobre las escrituras originales, el arameo, el hebreo, el griego, y había que depender de los interlineales de cada uno de esos idiomas y de los diccionarios para poder interpretarlos, porque pues yo no hablo ni griego, no hablo hebreo, ni hablo arameo, y casi que no hablo ni inglés. A pesar de la cantidad de años que llevo aquí. Pero en base a toda esa hambre por conocer una fe que funcionara, pues en aquel tiempo me tocó charmarme de cantidad de libros y diccionarios para poder entender algunas cosas. Hoy en día es muy fácil, porque todo lo que tú escuchas lo puedes investigar en el Internet. Entonces, estamos ya casi que terminando el bloque y de la interpretación correcta de la fe, cómo mantenerla, cómo afirmarnos en ella y cómo hacer ejercicio en la fe. Y entonces hemos estado hablando de cantidades de cosas que contiene la fe. Entonces, hablamos de cómo se cree, hablamos de cómo esperanzar, que aunque las esperanzas y las promesas son futuras, alguien te promete hacer algo para ti, esa es la esperanza que tienes, tú eres futura, cómo lograr que eso sea tu presente hoy para convertirlo en confianza, cómo recibir interiormente sin que en tus manos esté y cómo dar gracias sin haberlo puesto en tus manos. Entonces, todo este conjunto de cosas que la hace el ser interior es el ejercicio que tiene la fe para ser probada en nuestro diario vivir. Entonces, ese cómo mantener esa fe encendida es algo muy importante en la vida de todos nosotros. Pero vamos a empezar, para ir dando el cierre a esto, cómo aprendimos nosotros a que fe era creer. Y después nos enseñaron que el que cree, habla lo que cree. Y entonces pareciera que nosotros creemos algo y comenzamos a hablarlo, a gritarlo, a orarlo, a expresarlo, y entonces Dios deja lo que está haciendo para salir a hacer lo que nosotros estamos creyendo. Entonces, eso no es que esté muy lejos de cosas reales, sino que es irreal la interpretación. Entonces, vamos a mirar a ver temas que fueron muy importantes para que nuestra plataforma de fe sea fe igual creer, para que eso se borre de nosotros y tengamos una fe funcional, una fe que se puede ejercitar,
que tú la puedas hacer todos los días, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Porque el tiempo que viene es difícil y complicado, y solamente los que se muevan en una fe que mueva las manos del Señor son las que van a lograr sostenerse y vivir en estos tiempos. No es que no vayamos a tener dificultades, ni tropiezos, ni caídas, sino que a pesar de todas ellas, nos vamos a mantener y nuestro Dios será nuestro proveedor, será nuestro defensor, será nuestro escudo, será nuestro guerrero, será el lugar firme donde pararnos. Entonces te invito ahí a tu Biblia. Vamos a Marcos capítulo 9, del 22 al 24. Entonces, hay un padre de familia que tiene un muchacho que tiene un espíritu malo. Cuando el espíritu venía, lo azotaba, lo tiraba a la tierra, al agua, al fuego. Quería destruir al muchacho. Entonces, los discípulos estaban tratando de expulsar este espíritu malo, como veían que el Señor lo hacía y no podía. O sea, hay una gran discusión ahí entre los fariseos y todos los judíos con los discípulos. Entonces, cuando el Señor baja y ve todo el rollo que está pasando, eh, les dice, ¿no? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar a ustedes? Son incrédulos. O sea, no pueden practicar lo que yo les enseño bien. Y entonces él le pregunta al tipo, ¿no? Y entonces el papá del muchacho le responde y dice, muchas veces el demonio, el espíritu malo, lo echa en el fuego y también en el agua para destruirlo. Entonces, él sabe que fue a buscar a Jesús porque conoce lo que el Señor hace, y entonces pensó que los discípulos lo podían hacer. Entonces, ahora que llega el Señor, al cual él fue a buscar por los milagros que tal vez vio o le contaron que él hacía, le dice él al Señor, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, versículo 23, ¿cómo si tú puedes? O sea, lo primero que hace el Señor es reprender a este tipo con esta respuesta. ¿Cómo que si tú puedes? O sea, tú viniste aquí a ver si yo puedo. Entonces, como ya viste que estos muchachos míos no pudieron, entonces ahora me dices a mí que si yo puedo hacer lo que tú necesitas. Entonces el Señor le continúa y le responde, todas las cosas son posibles para el que cree. Y guarda esa palabrita, cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Y a continuación está escrito en la Biblia algo que es una controversia. Él dice que cree y luego dice, ayúdame en mi incredulidad. O sea, no creía, según la respuesta que está aquí. Dice que cree, dice que le ayude en su incredulidad. Entonces no está creyendo. Entonces, cuando uno va y desbarata este versículo en las Escrituras, como te dije, no hablo griego, ningún idioma raro, escasamente el español, y ya palabras que me han olvidado en este poco tiempo que llevo acá. Cuando él dice todas las cosas son posibles para el que cree, que es un escudo, una espada que se usa mucho en la Biblia, en toda parte, en cualquier credo donde Jesucristo sea el Señor, siempre se está mencionando que todas las cosas son posibles para el que cree. Y resulta que cuando tú vas y desbaratas esto en los libros originales, la palabra creer allí no es creer, aparece la palabra pisteo del griego. Y la palabra pisteo del griego es confiar en él o confiar en. Entonces, cuando tú le cambias el significado, el Señor le está diciendo, cuando Él le dice que, ¿cómo así que si yo puedo? Pues te voy a decir algo. Todas las cosas son posibles para el que cree que yo puedo. Esa es lo que Jesús está diciendo ahí. Todas las cosas son posibles
para el que confía que yo creo. La palabra creer, la palabra pisteo es confiar en. Entonces el versículo quedaría narrado de esta manera. Todas las cosas son posibles para el que confía que yo puedo. Porque la pregunta del Señor arriba es, ¿cómo que si yo puedo? ¿Ya? Entonces, el que sigue, el versículo dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo. Para que el versículo se exprese correctamente en la escritura griega, también la palabra es pisteo, porque lo que el Señor está hablando es que si confía, puede ver el milagro hecho. Entonces el padre del muchacho gritó y dijo, confío, pero ayúdame en mi incredulidad. Y cuando usted va a ver la palabra del griego incredulidad allí, cuando el padre está pidiendo, la palabra es apistia, que es lo contrario de fe, que es pistes, ¿ya? O pisteu, que es confiar. Entonces, cuando usted está mirando esto, lo que el padre de este muchacho está diciendo es, ok, yo confío, pero ayúdame, porque en mi incredulidad tengo muchas dudas, porque no puedo creer que sea posible que pase un milagro cuando tus muchachos no pudieron. Entonces tengo dudas ahora, ayúdame a que mi duda salga. Entonces, eso es lo que él está explicando ahí. O sea, cuando dice ayúdame en mi incredulidad es ayúdame a que lo que estoy dudando que pueda pasar, pase. ¿Por qué? Porque esto es algo normal en la vida de cualquier persona en el momento en que está aprisionado contra la aflicción, contra la tribulación. Porque mientras usted no tiene la angustia, mientras usted no tiene la pena, mientras usted no tiene el dolor, mientras usted no tiene la angustia por el que va a pasar mañana, mientras usted no está en esa zozobra de dónde va a venir el dinero, pues le entran dudas. Somos seres normales. Tenemos sentimientos y emociones que se nos cruzan, nos traicionan. Por eso es importante estar ejercitando la fe para que la duda no tenga espacio. Y hemos dedicado todos los capítulos anteriores para explicar cómo ejercitar la fe, porque al ejercitar la fe, la duda o esa incredulidad que este hombre está hablando aquí, que es, yo no creo o no, yo confío que tú lo puedes hacer, pero es que tengo muchas dudas de que pueda pasar, porque llevo tanto tiempo en esta aflicción, llevo esperando tanto, estoy expectante hoy que se solucione y no se soluciona, me entran dudas. La duda es normal que le entre al ser humano. Pero ¿qué es lo importante? Que tienes que saber que la duda es el abismo entre Dios y tú para que recibas lo que Dios te quiere dar. Entonces, para hacer un puente entre Dios y el resultado que tú esperas, es necesario que no haya duda. Y ese puente se forma cuando las promesas, que son cosas futuras, igual que las esperanzas, las ejercitamos en nuestra mente, en nuestra imaginación, porque ella es la que crea los pensamientos, donde vienen las ideas y los conceptos. Por eso es tan importante tener una fe que pueda mirar, que pueda soñar, que pueda visionar. Entonces, ese es el ejercicio que tiene que hacer la fe permanente y constantemente. Ella no ve lo que la necesidad, ella ve la respuesta. El que ve solo la necesidad se va a llenar de dudas, porque no le va a dar espacio a que la fuerza de Dios a través de sus promesas, y que son las esperanzas, que son los motores, las manos que van a formar tu confianza, puedan trabajar. ¿Ya? Entonces, es bueno descubrir estos versículos. ¿Por qué razón? Porque así tú vas a aprender que tú no puedes depender de que un sacerdote o un pastor, un apóstol, un profeta, un ministro, cualquier persona en la cual tú coloques tu mente para escucharlo, te encajone en que la palabra creer es fe. No,
creer es una parte de lo que es la fe. ¿Ya? Pero si nosotros no tenemos el conjunto de que del momento en que tú crees que la verdad que estás escuchando que puede suceder, al momento en que tú lo recibes en tu mano, va a haber un espacio que es un abismo que se llena de dudas. Pero si tú puedes coger las promesas y las esperanzas, y como hemos visto en los capítulos anteriores, cómo darle forma, y estás en ellas pensando constantemente, estás yendo a la necesidad y le estás hablando, le estás diciéndole a la persona, la cosa, la situación, el individuo, que tiene que quitarse porque tú vienes con el Todopoderoso para hacer. Entonces, es un ejercicio, como ir al gimnasio y comenzar a hacer brazos para tener brazos o piernas. Es lo mismo. La fe hay que ejercitarla desde que te levantas hasta que te acuestas en las cosas del diario vivir. ¿Ya? Mira esta otra, que son importantes estos dos. Hay muchos más. ¿Ya? Para que tengas una idea, el Evangelio de Juan y sus 3 cartas, él utiliza 97 veces la palabra creer. Y de las 97 veces, 91 veces es confiar. Y en todas aparece creer. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar las palabras por las correctas, los versículos se transforman. Tu mente se llena de fuerza, porque ahora estás en un nivel diferente. Creer es el inicio de la fe. Confiar es el que te da el paso para recibir. Pero hay ese espacio donde tienes que ejercitarla. Mira esta, la muerte de Lázaro. ¿Tú ves? Se muere este muchacho, el Señor viene, lo recibe María, lo recibe Marta, y Marta comienza a reclamarle, ¿no? Oye, no con estas palabras, ¿no? Pero te voy a hacer el ambiente de lo que está pasando ahí. Eran amigos personales, Jesús y la familia de ellos. Oye, siempre creímos que tú eras el Señor, el Salvador, que nos amabas. Te dijimos, te mandamos a decir como 5 días antes con un mensajero que Lázaro estaba enfermo, que vinieras, porque sabíamos que si tú orabas por él se podía sanar. Pero mira, te demoraste 3 días más de lo que el tipo fue contigo y tú volviste, se murió. Ahora tiene ya, hoy es el 4 día, ya hiede, ya está mal, ya. Y tú dijiste que tú eres la resurrección y la vida, pero ahora mi hermano está muerto y siempre te hemos atendido bien. ¿Qué pasó, Jesús? O sea, que estoy parafraseando un ambiente de ese momento, lo que esta familia está pensando de todas las atenciones que le hacían a Jesús. Entonces, Jesús le responde a Marta. Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Otra vez la misma palabra. O sea, ella creía que si el Señor hubiera estado ahí, el Lázaro no se hubiera muerto. Ella creía que el Señor, si hubiera dicho algo, hecho algo de piedad, su hermano no había muerto. Ella lo creía. Pero como estaba lejos y no lo podía ver ni oír, le entró la duda. Ya no confiaba. Entonces le está reclamando que si él hubiera estado ahí. Entonces Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y cuando usted traduce esa palabra creer ahí, ¿cierto? Que está en un tiempo presente, si no crees, que sí crees, es la palabra pisteo de nuevo. Entonces, cuando usted cambia creer por confiar, cambia completamente el versículo y cambia el nivel de tu fe. Porque ahora tú sabes que no es suficiente con creer una verdad de que algo puede pasar, sino que hay que ir a otro nivel en la fe para recibir. Entonces el versículo quedaría escrito en el original griego, lo acabo de leer ahora antes de empezar el programa. Jesús le dijo, no te dije que si confías en mí, verás la gloria de Dios. Porque pisteo es confiar en. Pero si está hablando en primera persona, es en mí. ¿Ya?
¿No te he dicho que si confías en mí verás la gloria de Dios? O sea, cambia dramáticamente la interpretación y cambia, nos da un panorama diferente para recibir con nuestra fe, ¿ya? Porque es, no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios. Eso es lo que el Señor reclama todos los días, ¿ya? Si tú confías en mí, dice el Señor Jesús, verás el poder de Dios actuando en ti. Entonces, cuando estamos hablando en este nivel, tenemos que hablar entonces de una fe que tiene que tener unos atributos muy particulares. Tenemos que tener una fe que tenga motivación, ¿ya? Que es el tener un motivo para continuar confiando, porque ya no es suficiente creer, confiando que recibiremos lo que hablamos con Dios. Y ahí ya entra la comunión con Dios. Porque hay gente que solamente piensa que, sí, Señor, tú sabes que yo necesito dinero, necesito un trabajo, pero ¿sabes qué? Me tengo que ir. No, usted no puede ser amigo de alguien si usted no madura su amistad. Si usted no está interesado en las cosas que su amigo quiere, si no está dispuesto a escuchar lo que su amigo dice. Usted no puede tener una amistad de un solo lado y pensar que eso es una amistad, no, una amistad se madura, se conserva y se cuida en los años. Por eso es que la Biblia habla que un buen amigo es hasta mejor que un hermano, ¿ya? Porque son relaciones que necesitan cuidado, atención, verse permanentemente, hablar, compartir, asistirse el uno al otro. Pues con Dios es igual. Entonces, ¿cómo usted quiere confiar en su amigo, el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, si usted no tiene amistad con Él, si no tiene esa relación íntima de sentarse a hablar con Él como con un amigo? Él les dijo en Juan capítulo 16, ya ustedes no son como mis sirvientes, ustedes son ahora mis amigos, porque saben las cosas íntimas mías. De eso se trata, ser amigo del Señor sin temor ninguno, porque el anhelo de nuestro Dios es que nosotros, fuera de ser sus hijos, nos portemos como sus amigos. Porque un buen hijo y un buen padre son los que son amigos, los que se pueden sentar a hablar y a discutir las cosas buenas, malas, irregulares, los proyectos, todo. Así es con Dios igual, ¿ya? Continuaremos confiando que recibiremos lo que hablamos con Dios. Hasta ahí quedamos. Porque cuando tú estás hablando con Él, solamente vas a hallar que las promesas son las que le dan la forma o las esperanzas que van a realizar, van a formar tu confianza, que es lo que hace la amistad, la relación con una persona. Poder confiar en esa persona porque se ha labrado en el tiempo una relación de confianza, de fidelidad, de honestidad, no, se me fue la palabra. No te digo que me está dando hasta el español, que es la que te lanza a hacer lo que crees. Porque cuando tú tienes esta relación con Dios y comienzas a ver los buenos deseos que tiene Dios siempre, los deseos de Dios, mira, los deseos de Dios siempre van a caminar en el tiempo de Dios. Él nunca va a permitir que tu tiempo se acabe y que tú no recibas lo que Él tiene para ti. No te va a llevar a que pases una prueba hasta que se te caiga el pelo, se te salga toda la sangre y que es inválido. No, 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 no. Dios te va a ayudar siempre. Ahora, el momento, porque Dios se mueve por fe. O sea, no hay nadie que se acerque a Dios creyendo, ahí es confiando también, que Él existe, que no reciba una remuneración de lo que está pidiendo. Siempre va a ser así. Entonces, esa convicción
está en sus promesas, cuando las esperanzas de las promesas las hacemos presentes y nos mantenemos firmes en ellas. Pero entonces tenemos que tener una motivación, ¿ya? O sea, saber que si Dios te ayudó ayer, te va a ayudar hoy. Que si no te dejó ayer, no te va a dejar hoy. Que si te sacó del hoyo ayer, te va a sacar hoy. Que si estabas enfermo y parecía que te tenías que morir y hoy estás vivo, pues te salvó ayer, te va a salvar hoy. Que siempre tuviste para tu economía, con trabajo, con dificultad, pero siempre tuviste. Si lo tuviste ayer, lo vas a tener hoy. El sustento de Dios vendrá, no importa de qué mano, pero va a venir, va a venir. Él es fiel, Él no falla. ¿Eh? Porque esa convicción es la evidencia que vamos a tener siempre, que si lo hizo ayer, lo volverá a hacer hoy. ¿Ya? De que mi confianza en el Señor es la que va a traer los resultados. Por eso todos esos dos versículos que leímos en donde la palabra es pisteo en vez de piste, es bien importante, porque usted va a recibir cuando usted confíe de que Él lo va a hacer. Entonces, la motivación tiene que ser esa. Si usted no tiene una fe que lo motive a saber que su Dios es fiel, que usted puede confiar en Él, porque Él lo va a volver a hacer, ya, eso es lo que te va a lanzar a que lo que tú crees se convierta en convicción. Y eso es lo que te va a llevar a que tú recibas resultados. Por eso es que hablábamos de cuando estés ejercitando las esperanzas, donde vas a formar los pensamientos de que Dios te va a bendecir. Dios no nos dio la imaginación solamente para pensar cosas malas, o vulgares, o impropias, impuras. No. Los negocios, ¿cómo se forman? Con imaginación. ¿Cómo usted conquista un trabajo? Soñando que está allí. O sea, la imaginación es muy importante para cuando usted tome las promesas o las esperanzas, imaginar lo bueno para usted. Que Dios tiene algo bueno, se tiene que verlo. ¿Ya? Porque esa expectativa de recibir lo que Dios dice es el motor de la pasión. ¿Ya? Si usted no tiene un motivo por el cual Dios va a hacer algo por usted, usted no tiene expectativa. Y si usted no tiene expectativa, usted no tiene pasión por recibir. ¿Por qué? Porque la pasión es ese sentimiento vehemente que es capaz de dominar la voluntad hasta alcanzar el deseo. O sea, cuando usted tiene una motivación, que tiene expectativas en que Dios va a hacer algo, pues usted está apasionado pensando a todo momento, en todo lugar, de que lo que Dios dijo que va a hacer por usted lo va a hacer. Porque se convierte en un sentimiento vehemente que es capaz de dominar la voluntad para decirle, no pienses mal, no pienses que no hay, no pienses que todo se terminó, no pienses que ya nadie te va a ayudar. No, estoy con Dios y Él lo va a hacer. Y esa fuerza interior se llama pasión. Si usted no tiene eso, su voluntad va a ir para el piso. Pero si usted lo tiene, su voluntad va a obedecer a su pasión hasta que alcance el deseo, porque tiene la expectativa. Estás motivado por el deseo de recibir. ¿Ya? Si no hay pasión por recibir, por lo tanto, identifícate, no estás creyendo. Estás como aquel padre de ese muchacho. Sabía que el Señor lo podía hacer y lo fue a buscar. Pero cuando vio que no se daba resultado, porque los que estaban ahí tampoco tenían esa motivación y expectativa de que Dios podía hacer en ellos, no recibieron, no pudieron hacer nada. Entonces el padre tenía mucha duda. Cuando tienes duda, no tienes pasión. Y cuando no hay pasión dentro de ti, tú no has creído. Eso es increíble. ¿Cómo se devuelve todo eso otra vez para atrás? ¿Por qué? Porque el que cree tiene pasión por recibir. Tiene expectativa de que Dios va a hacer algo. Entonces es aquel que como
tiene esa pasión por recibir, la expectativa de que Dios lo va a hacer, no sabe cómo, pero sabe que Dios lo va a hacer. Entonces él anda buscando la dirección del Señor para ver por dónde el Señor le muestra el camino por el cual debe de andar para recibir y qué tiene que empezar a hacer, porque esa es otra. La fe tiene que tener obra. Si, si tu fe, el completo de tu fe, creer, esperanzar en las promesas, ¿ya? Comenzar a imaginar recibiendo, hablarle permanentemente a los obstáculos que se tienen que quitar porque el Señor está contigo y Él te está hablando para que tú hables a las circunstancias adversas para que se quiten. De toda esa expectativa, toda esa emoción, toda esa pasión es parte del ejercicio interior que tu fe tiene que hacer. Cuando la expectativa decae, cuando ya no tienes pasión por una cosa, déjate de creer. Entonces, ¿cómo quieres que te muestren un camino? Si estás peor que cuando empezaste a creer. Por lo menos al principio creías que la palabra que oíste o que tú leíste podía llegar a ser. Pero ya ahora, en el camino, en el proceso de la bendición, donde hay que tener pasión, expectativa, un motivo por el cual estar firme de que el Señor lo va a hacer, entonces te caes. Ese es el problema que tiene la fe, la falta de ejercicio que le damos. Igual que el que dice, no, yo no puedo orar porque me quedo dormido. O yo no puedo orar, me da una bostezadera. O a los 5 minutos ya no sé qué hablar más. Pues mi hermano, porque simplemente nunca has intentado hablar con Dios. Tú vas a dar una palabrería ahí que te has aprendido de memoria y piensas que eso funciona. No, usted tiene que comenzar a hacer amistad con nuestro amigo, el Espíritu Santo, para que Él te guíe, mi Señor Jesucristo, el cual pagó por ti, por cualquier necesidad que tú tengas. Entonces, esa es la importancia, hacer amistad con Él. ¿Fácil o difícil? No, ni es fácil ni es difícil, porque hablar con el invisible a veces parece que uno estuviera enloqueciendo, estuviera embobando, pero no, usted hable despacio a nuestro Dios y déle tiempo para que le responda, que es en silencio, preséntele su caso y no se lo repita que él no es sordo, simplemente comience a cuestionar, Señor, ¿qué pasa? No oigo, no te escucho, necesito que me hables, Señor, que dame una señal, algo. Ya fortalece mi esperanza, mi motivación, que no decaiga, Señor. Y si no pasa hoy, repítalo mañana. Yo cojo mis cosas y yo no es que ore por horas seguido, pero oro durante todo el día, todo tiempo. Porque he aprendido en el tiempo del Evangelio que uno no habla con un amigo como una carretilla, una hora, media hora y te pensó que el Señor era sordo, que era una grabadora o qué. No, despacito, como habla con una persona, y usted va a ver los frutos que va a sacar. Pero bueno, mis hermanos, nos quedamos en la introducción de este final de lo que quiero compartir sobre la fe, porque estoy hambriento por llegar a los 7 sellos, ni te lo imaginas, sino que porque el Espíritu Santo me ha estado parando en estos temas y hay que hacer lo que Él diga. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Esto no es que sea una filosofía rara ni un evangelio nuevo que habla sobre una fe distinta. No, esto está en las escrituras. Lo hemos sacado de las propias escrituras. Es simplemente compartiendo contigo a través de los últimos temas cómo ejercitarse en la fe. Porque la palabra nos
coloca a nosotros los ministros para que llevemos a todos nuestros hermanos y amigos y familiares a un mismo nivel de fe, la que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sacado la columna vertebral sobre todo esto de los evangelios, donde el Señor habló de lo que era la fe que le funcionaba a Él. Y si Él dijo, Él la hizo, Él la creó, Él la formó, Él la probó en su vida y tuvo resultados, eso es lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Entonces tenemos que hacerlo porque ya eso está mandado a recoger. Bueno, mis amados, que el Señor me los bendiga. Vayan a sus iglesias, oren al Señor conversando, conversadito, ¿ya? Y nos vemos el próximo lunes. Que el Espíritu Santo me los ilumine y los lleve por el camino de la bendición, la protección, la sanidad. Wow, hay una rodilla derecha que está siendo sanada por el Señor. Estás preparado o preparada para una operación, pero en este momento el Señor está colocando sanidad en tu rodilla. Ya comienza a hacer lo que no podías hacer, de párate, levántate, sáltate, porque el Señor te sanó. Vas a sentir ahí el toque del Espíritu Santo. Bueno, mis amados, bendiciones y que el Señor me los bendiga inmensamente a través de la fe. Amén y amén.